Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer un video, ¿sí? Tratando de que sea lo más corto posible para poder repasar para la evaluación del próximo viernes, ¿sí? Más que nada porque si bien ustedes tienen en su carpeta el material, tienen los PDF, tienen las fotocopias, la realidad es que me parece siempre necesario tener algún elemento, ¿sí? Que sea hablado, ¿sí? Más que nada porque cuando planificamos la evaluación estábamos todavía trabajando desde lo virtual, la idea era hacer un repaso todos juntos, pero lamentablemente con esto de la presencialidad, ¿sí? Solamente le va a tocar a un grupo hacer el repaso presencial. Entonces se me ocurrió armar un video para poder llegar a repasar con todos, ¿sí? Ahora bien, vamos a arrancar, porque en realidad este video ya lo grabé, pero se me apagó la computadora y no se pudo guardar. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito del trabajo número uno, ¿sí? ¿Se acuerdan de este trabajo donde abordamos un poco la biografía de Frida Kahlo, ¿sí? Y que trabajamos justamente con el autorretrato. A ver, lo que yo quiero que sepan sí o sí, ¿sí? Es justamente esta cuestión del nivel semántico, ¿sí? De la obra de arte. Van a ver que a lo largo de este video yo me voy a enfocar en algunas cosas, ¿sí? En posibles preguntas, posibles imágenes que les puedo llegar a mostrar, ¿sí? Justamente para que estudien eso, ¿sí? A ver, estas son cosas que sí o sí seguramente les vaya a preguntar. Por ejemplo, cuando trabajamos con el nivel semántico de la obra de arte, ¿sí? Habíamos dicho que pensar que la obra de arte o las imágenes tienen un nivel semántico es pensar que tienen un tipo de lectura, ¿sí? Como si fuese un texto. Cuando yo tengo un texto frente a mí, ¿sí? Puedo leerlo porque sé cómo hacerlo, ¿sí? Y puedo saber específicamente qué es lo que me quiere decir. Ahora bien, las imágenes con las imágenes sucede lo mismo, ¿sí? Hay que saber leerlas, hay que saber descifrarlas, ¿sí? Pero lo interesante de las imágenes, por más que este nivel semántico me permita leerlas como si fuese un texto, ¿sí? Lo interesante es que tienen distintas lecturas, ¿no? Va a depender de cada persona. Pero también, ¿sí? Va a tener dos posibles lecturas en relación a qué es lo que se quiere ver, ¿sí? En esta imagen o en esta obra. Vamos a ver, por ejemplo, que tiene la lectura denotativa, ¿sí? Que es una lectura más, acá tenemos lo denotativo y lo connotativo. Cuando hablamos de lo denotativo, ¿sí? De una lectura denotativa, hablamos justamente de un tipo de lectura más objetiva, ¿sí? Entonces voy a hablar de el color, la forma, dónde está ubicada la figura, qué imagen se muestra, en qué objetos hay, ¿sí? Cómo es la relación figura-fondo, ¿sí? Por ejemplo. A ver, si hablamos de la obra de Frida, Columna Rota, por ejemplo, yo puedo decir que en una lectura denotativa, ¿sí? Puedo remarcar, bueno, veo una mujer que está en el centro de la composición, ¿sí? El fondo parece un fondo desértico, ¿sí? Puedo pensar que es un fondo simple. La mujer tiene en su pecho una columna rota que parece que la está atravesando, ¿sí? Es una columna grecorromana. Todos los detalles que yo pueda abordar, ¿sí? Sobre este tipo de imagen. Siempre tengan en cuenta la paleta, ¿sí? Cómo funciona el color, la composición, ¿sí? Que hay en el centro, donde está ubicada la figura, la relación figura-fondo también, por ejemplo, en la que ya la trabajamos. Y cuando hacemos una lectura connotativa, ¿sí? Hablamos justamente de el mensaje a descifrar, ¿sí? Habíamos visto un poco sobre la biografía de Frida Kahlo y en relación a esto podríamos llegar a decir, ¿sí? Que justamente esta obra puede estar hablando de el accidente que ella tuvo en su juventud, donde justamente su columna se rompió en distintas partes y esto le trajo muchísimos dolores, rehabilitación que tenía que ver con este corset y además múltiples operaciones, ¿no? Entonces podrían estar, por ejemplo, los clavos hablando justamente del dolor que ella sentía a nivel corporal, ¿sí? Ahora bien, nosotros trabajamos con estas tres obras de Frida, ¿sí? Columna rota, autorretrato con pelo cortado y autorretrato con trenza, ¿sí? Vamos a ver justamente un poquito de las tres obras. El nivel denotativo lo podemos trabajar casi como sea, ¿sí? Es bastante sencillo. Pero a nivel connotativo les digo muy chiquitito un poquito qué es lo que podría llegar a significar si esta obra dentro de la biografía de Frida Kahlo. Pensemos que los autorretratos de ella siempre tenían relación con su biografía. Por ejemplo, en Autorretrato con pelo cortado habíamos hablado, ¿se acuerdan? De la relación que ella tenía con Diego, su marido, Diego Rivera.
este hombre, bueno, la había engañado, ¿sí? Ella había cortado la relación y un poco, ¿sí? Ella, podríamos llegar a pensar, pinta su autorretrato, ¿sí? En relación con lo que le gustaba a Diego de ella, ¿sí? Se dice que lo que más le gustaba a Diego de Frida era justamente su feminidad, ¿no? Los vestidos que usaba, las trenzas que tenía, pelo largo, cómo se pintaba, el maquillaje, los aros y demás, todo lo que tiene que ver con el mundo femenino o asociado, si se quiere, al mundo femenino, ¿no? Entonces, en este autorretrato vemos todo lo contrario, ¿sí? Vemos una Frida masculinizada, por así decirlo, está vestida con un traje asociado a los varones, ¿sí? Aparte es un traje muy delgado, podríamos llegar a pensar que es de Diego inclusive, porque era un hombre bastante morrudo, bastante gordo. Y a raíz de esto, sí, ella parece que se cortó su propio cabello y lo deja caer, sí, en el piso, que inclusive está pintado como si fuesen chorreaduras de sangre, ¿no? Podríamos pensar en un asesinato, si se quiere, a su identidad, ¿no? Y en la otra obra, Torreto con trenza, sí, vamos a ver que lo que hace Frida es de alguna manera querer engancharse una trenza de pelo falso o pelo que no es de ella, sí, podríamos pensar en relación con esta otra obra que tomó el pelo del piso y se intentó poner de vuelta, un poquito por ahí asociándolo a intentar recomponer la relación con su marido, ¿no? Y pensemos que si bien se está arreglando con Diego Rivera, igualmente no tiene elementos muy feminizados. No está Gra Frida con sus vestidos de colores, sus aros de colores y sus preciosos collares, ¿no? Está bastante sobria, ¿no? Por así decirlo. Inclusive está desnuda. Podríamos llegar a pensar, sí, que es una manera de, bueno, de ir buscando otra identidad posible. Ahora bien, entonces, yo les voy a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el nivel semántico en la obra de arte? ¿Sí? Y les voy a llegar a preguntar, ¿sí? Sobre una lectura denotativa y connotativa de alguna de estas tres obras, ¿sí? O alguna otra, ¿sí? Recuerden que lo connotativo, si bien tiene relación, ¿sí? Con la biografía del artista, muchas veces también pasa, ¿sí? Por la propia persona, qué es lo que le sugiere esa obra, ¿sí? No es lo mismo lo que voy a decir yo a lo que van a decir ustedes, porque cada uno tiene una vivencia distinta en relación con la imagen. Puedo llegar a preguntarles también, ¿sí? Sobre algo de la biografía de Frida, ¿sí? Que me cuenten la biografía de Frida, un poquito, ¿sí? Por ahí no, quiénes fueron sus padres y demás, pero más o menos en qué periodo nació, más que nada qué es lo que ella pintaba, ¿sí? ¿Cuál es su tipo de pintura? ¿Con qué tenía relación? ¿No? Ahora bien, eso solamente para el trabajo número 1, ¿sí? La primera parte que estuvimos viendo. Ahora vamos a ver un poquito lo que sería el trabajo número 2, que tenía que ver con el material, ¿sí? Cuando hablamos de material, ¿sí? Hablamos justamente del elemento que compone a la obra de arte, pero habíamos dicho que el material también puede construir sentido en esta obra de arte, ¿no? No es solamente la imagen que se muestra, sino también muchas veces el material que se utiliza. No es lo mismo utilizar un material u otro, ¿sí? Porque justamente este material puede construir un sentido dentro de la obra. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Cuando hablamos, ¿sí? de material, ¿sí? Hablamos de elementos tradicionales o no tradicionales, o puede ser no convencionales también, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en el mundo de la pintura, un elemento tradicional, un material tradicional sería el óleo, por ejemplo, ¿no? Eh, y algo no convencional, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, esta obra de Antonio Berni, ¿sí? Donde no solamente utiliza pintura, sino que además le pega, ¿sí? Elementos de descarte, material de descarte, a modo de collage para dar otra idea, ¿sí? Otra significancia a su trabajo, ¿no? Muy distinto a lo que es, por ejemplo, la Mona Lisa, ¿sí? Que es una pintura que también significa mucho dentro de la historia del arte, pero está pintada de manera tradicional, ¿sí? Todo lo que significa está dispuesto ahí, está pintado, ¿sí? Ahora bien, cuando pensamos en material, pensamos en ese elemento, ¿sí? Que el artista utiliza para realizar una técnica, ¿sí? Por ejemplo, puede ser la pintura, ¿no? Eh, Ahora bien, cuando pensamos en soporte, pensamos en el elemento que se utiliza para aplicar ese trabajo. Por ejemplo, no recuerdo muy bien, pero creo que la Mona Lisa está hecha sobre tela, ¿sí? Sobre un lienzo, sobre un bastidor, podríamos decir, que es este marco
que se recubre con tela, y por ejemplo la obra de Antonio Berni por lo general está hecha con madera, tiene un soporte de madera. Ahora bien, eso es el soporte, que es lo que sostiene la obra, dónde está hecha la obra. Pero también podemos pensar, ¿sí?, en las herramientas que se utilizan, ¿no? Por ejemplo, en los pinceles, ¿sí?, se va a hacer pintura, en, no sé, el cincel, ¿vieron? Y el martillo, eso que se utiliza para picar piedras y hacer escultura, ¿sí? Y vamos a ver cómo, perdón, a partir del siglo XX, ¿sí?, algunos artistas empiezan a romper con esos materiales tradicionales, ¿sí?, que se venían usando. Que en realidad eran materiales tradicionales más que nada porque duraban más. El óleo dura muchísimo, muchísimo más que el cartón, ¿sí? Inclusive hay muchísimo trabajo por sostener hoy en día la obra de Antonio Berni, porque son materiales que se van deteriorando, ¿sí? Ahora bien, hablemos de Antonio Berni, ¿sí? Antonio Berni es un artista que a una temprana edad tuvo muchísimo éxito en su trabajo, ¿sí? Era muy joven y se le dio una beca para que pueda ir a Europa, donde en ese momento se estudiaba para poder tener una carrera artística. Cuando vuelve en plena crisis, en 1930, ¿sí?, donde había una fuerte crisis económica en la Argentina y en el mundo, ¿no? Pero en la Argentina había pegado de una forma bastante peculiar, ¿sí? En ese momento empiezan a surgir las primeras villas miserias, lo que hoy conocemos como barrios de emergencia o villas, ¿sí? Empiezan a surgir en la década del 30, ¿sí?, a raíz de esta crisis económica, ¿sí? La gente se muda a la ciudad en busca de trabajo, la ciudad tampoco tiene un lugar para darles y tienen que sí o sí irse, ¿sí?, a territorios más desfavorables, como son, por ejemplo, los basurales, ¿sí?, para poder vivir y armar sus casas con los elementos de descarte que allí se disponían, ¿sí? A partir de esta realidad, Antonio Berni empieza a pintar, ¿sí?, de una manera no tradicional. Él decía que su pintura, su trabajo, por más que sea sumamente realista y esté llena de detalles, nunca podía hablar sobre esa realidad, ¿no? Entonces, para poder hablar sobre esa realidad, para poder mostrarla como realmente era, necesitaba elementos que tengan que ver con esa realidad misma, ¿sí? Por ejemplo, utilizar, ¿sí?, material de descarte. El material que se encontraba dentro de los basurales, ¿sí?, él los buscaba, ¿sí?, y los ponía justamente en su obra, ¿sí?, para hablar un poquito sobre esto. Tenemos ahora a Ai Weiwei, ¿sí?, otro artista sumamente interesante. Es este artista chino, ¿sí?, que dispuso en esta galería muchísimas semillas de girasol dispuestas en el suelo para que la gente pudiese pasar y pisarlas. Vamos a ver, ¿sí?, que este artista, ¿sí?, si bien trabajó con la semilla de girasol, lo realizó en relación con Mao. Mao era un dictador en China que en realidad la crítica que le hace Ai Weiwei es justamente ser el pionero, por así decirlo, de la industrialización masiva en China, ¿no? Pensemos que hoy en día casi cualquier cosa que tenemos a la mano lo agarramos y dice Made in China, ¿no? Entonces, la fabricación china tiene que ver con esto, ¿no? Como con algo que se realiza en masa, ¿sí? Y que además no tiene por lo general buena calidad, ¿no? Entonces, toda esta idea contemporánea que tenemos sobre la factura china, en realidad tiene que ver con lo que empezó a hacer este hombre. A Mao en sus afiches siempre se lo muestra como el sol, ¿no? Alrededor de él siempre se muestran estos girasoles que siempre lo están volteando a ver, ¿no? Como si justamente fuese el mismo sol. Por eso es que Ai Weiwei utiliza estas semillas de girasol en relación, ¿sí?, con este dictador. Lo interesante de esto es que en realidad no son semillas de girasol real, ¿sí? Bien podría el artista tomar semillas de girasol solamente y hacer esta obra, ¿sí?, justamente hablando sobre la figura de Mao, pero no se quedó ahí. Lo que dice Ai Weiwei es que Mao empezara a trabajar de manera industrializada, ¿sí?, todo el comercio de China, lo que hizo fue perder, ¿sí?, muchísimo de la cultura típica de China, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, la cerámica china, la porcelana china,
es un material sumamente valorado, ¿sí? A través de los años. Si vamos a cualquier tienda de antigüedades, todo lo que sea porcelana o cerámica china, ¿sí? Seguramente va a valer muchísimo porque es algo que ya no se fabrica por lo general y que además tuvo mucho prestigio, ¿sí? En un momento. Esto es interesante, ¿sí? Porque justamente en la actualidad esto ya no sucede y pueblos enteros, ¿sí? De artesanos que trabajaban en la cerámica perdieron su trabajo y con eso toda una generación de personas no pudo acceder, ¿sí? A estos pocos puestos de fábrica que sí podía tomar y hacer lo que tiene que ver con la industrialización. Esto es interesante, ¿sí? Porque en realidad lo que hace Ai Weiwei, yo no lo tengo con ninguna imagen porque habíamos visto un video, lo que hace el artista justamente es ir a un pueblo, ¿sí? Que justamente había sido muy castigado, ¿sí? Por este cambio de paradigma, ¿sí? De lo artesanal a lo industrializado, ¿sí? Era un pueblo que enteramente trabajaba para hacer cerámica, ¿sí? Fabricaba porcelana también para los emperadores, ¿sí? Y que a raíz de todo este cambio se quedó sin trabajo, ¿sí? Y lo que antes era un pueblo, ¿sí? Con muchísima plata, ¿sí? Hoy en día es un pueblo muy pobre, ¿sí? Donde hay muy poquitos puestos laborales. Lo que hace el artista entonces es tomar trabajadores de este pueblo, ¿sí? Para que a raíz de todo su saber, ¿sí? Pudiesen hacer estas pequeñas piezas, ¿sí? Con forma de semilla de girasol con cerámica, ¿sí? Entonces es interesante esto, ¿no? Porque creo que estuvo, no sé si unos, no recuerdo bien, pero muchos años, ¿sí? Estuvo Ai Weiwei con este trabajo, ¿sí? Entonces, bien podría simplemente hablar de Mao, ¿sí? Poniendo solamente semillas de girasol dispuestas en el suelo, ¿sí? Pero lo que hizo fue también ayudar, ¿sí? A este pueblo, dar muchísimos puestos de trabajo por muchísimo tiempo, ¿sí? A un lugar que realmente lo necesitaba, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el material, ¿sí? En esta obra de arte, no solamente el material, sino también cómo fue construido, lo es todo, ¿sí? Inclusive como si la exposición no fuese la obra en sí, sino que la obra fuese directamente el trabajo, haberle dado trabajo a estas personas, a este pueblo que realmente lo necesitaba. Vamos a hablar de Marta Minujín, ¿sí? Cuando hablamos de Marta Minujín, pensamos en el Partenón de libros, ¿sí? Lo interesante del trabajo de Marta, más que nada de este Partenón, es que ella, después de la dictadura, ¿sí? Ya llegada a la democracia, toma la figura del Partenón como justamente el elemento que remite a los inicios, ¿no? De la democracia. Ella quiere construir un Partenón, lo hace justamente en pleno 9 de julio, y lo interesante de esto es que ella construye el Partenón con libros prohibidos, ¿sí? Libros que en la última dictadura argentina, ¿sí? Han sido prohibidas su lectura o simplemente su tenencia, ¿no? Y esto es particular. Marta Minujín entonces trabaja en este Partenón de libros prohibidos, ¿sí? Pensemos que igualmente si ella construía un Partenón con piedra, con roca, sí, seguramente también hubiese tenido ese peso, ¿no? De la figura de la democracia. Pero hacerlos con libros prohibidos, sí, era sumamente importante, ¿no? Porque hablaba justamente de construir con algo con algo propio de nuestra historia, ¿no? Construir en base a lo que nos sucedió, nos ocurrió. Y además lo interesante de esto es también la celebración. Una vez que se expuso el Partenón de Libros Prohibido, se tiró abajo y todos los libros fueron llevados por las personas que estaban ahí alrededor. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque no es solamente un elemento que recuerda la democracia, sino que también festeja la libertad, ¿no? Dándole a cada una de estas personas un libro que anteriormente, ¿sí? Hubiese sido imposible tener en las manos y de manera tan abierta, ¿no? Ahora bien, para este módulo, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre qué es el material en la obra de arte, ¿sí? Por ahí también qué es el soporte y qué son las herramientas, diferenciar las tres cosas. Por ejemplo, bueno, si yo hablo de la pintura, háblame de el material en la pintura, el soporte en la pintura o las herramientas en la pintura, ¿no? Entonces, si el material va a ser óleo, acrílico, acuarela.
El soporte va a ser papel, bastidor o un muro, ¿no? Si es un mural. Y los materiales va a ser, no sé, pincel, aerógrafo, aerosol, sí, lo que ustedes quieran. Las herramientas, perdón. Y después yo puede ser, ¿sí?, que les pregunte sobre alguna obra de algún artista, ¿sí?, donde el material, ¿sí?, justamente lo que hizo fue ser parte de la construcción del sentido de la obra, ¿no? Por ahí hablan un poco de Minujín, un poquito de Weiwei o de Antonio Berni. Si ustedes elijan cuál de los tres. Ahora bien, vamos a ver un poquito sobre textura, ¿sí? Creo que esto es lo más sencillo. Cuando hablamos de textura, hablamos de justamente la propiedad cualitativa que tienen las superficies, ¿no? Y que están presentes en todos los materiales, tanto sea visual o táctil. Cuando hablamos de textura, ¿sí?, primero hablamos de un elemento textural. Por ejemplo, esta textura visual, ¿sí?, vamos a ver que el elemento textural es el punto, que es este elemento que se repite, ¿sí?, de manera ilimitada, y que aparte se repite de una manera, ¿no? Porque este elemento tiene que ser bien chiquito, ¿sí?, para poder leerse, y además tiene que estar disperso, no tiene que estar separados entre uno y otro para poder leerse como textura. Si están todos muy juntos, se lee como una misma cosa. Un poco lo que hablábamos cuando hacíamos los sellos, ¿se acuerdan? Tener que hacer un sello chiquito y además repartir bien, ¿sí?, los elementos para que no se lea como una sola cosa, que mantengan cierta distancia. Ahora bien, cuando hablamos de textura, podemos hablar, por ejemplo, de textura táctil, ¿sí?, que justamente es este elemento que se percibe con la vista, ¿sí?, también, pero más que nada con las manos, ¿no?, con el tacto. Y que puede llegar a ser, ¿sí?, justamente suave, liso, rugoso, áspero. También podemos hablar de textura visual, ¿sí? Son estos elementos que aparentemente son lisos, ¿sí?, en su textura, pero que cuando uno los ve, ¿sí?, están cargados de elementos, ¿sí? Dentro de la textura, ¿sí?, cuando hablamos de textura visual, el elemento textural, ¿sí?, es decir, este elemento que compone la textura, ¿sí?, dentro de la textura visual va a ser mácula, ¿sí? Y dentro de lo que es la textura táctil va a ser grano, ¿sí? Piensen en el grano y piensen, no sé, en la arena, ¿no?, que tiene que ver con lo táctil, ¿no?, en lo áspero. Bueno, entonces yo podría llegar a preguntarles qué es la textura, ¿sí?, qué tipos de textura hay, ¿sí? Y, por ejemplo, mostrarles una imagen, ¿no?, como esta, ¿no?, y que ustedes me digan cuál es el elemento textural, ¿no? Bueno, el punto. Y si textura visual va a ser mácula y si textura táctil va a ser grano, ¿no? Y después un poquito sobre el grabado, ¿sí? ¿Se acuerdan que en este trabajo habíamos hablado un poco sobre el grabado? El grabado lo interesante que tiene es que es un tipo de trabajo donde se realiza una especie de sello, un sello que va a tener seguramente una textura táctil, ¿sí?, va a tener un relieve, si habíamos visto los trabajos de Antonio Berni, ¿sí? Pero que después se llena de tinta, ¿sí?, se entinta, se le pone un papel, se frota, ¿sí?, por más se pasa por una prensa, y sale, ¿sí?, una estampa, ¿sí? En este papel vamos a ver la misma textura que vimos en lo táctil, ¿sí?, pero en lo visual, ¿sí? De alguna manera pasaba como, ¿se acuerdan de estos elementos rugosos que habíamos hecho como sellos, que habíamos usado como sellos, ¿sí? Se pasa de una textura rugosa a una textura visual, ¿sí? Podemos hablar un poquito sobre qué es el grabado, ¿sí?, que es una disciplina artística, me pueden explicar un poquito en qué consiste, y además, bueno, qué es, por ejemplo, la matriz en el grabado y qué es la estampa, ¿no? Cuando hablamos de matriz, hablamos justamente de este elemento, ¿sí?, que funciona como sello, que se puede tallar, que se puede, por ejemplo, pegar algún elemento texturado. Y cuando hablamos de estampa, hablamos de estas hojas, ¿sí?, donde queda estampada la imagen de la matriz, ¿no? Y las estampas pueden hacerse hasta múltiples veces, ¿sí?, hasta que, no sé, se rompa la matriz por algún motivo, ¿sí? Pero pueden sacarse muchísimas estampas de una sola matriz. Y esto es lo interesante del grabado, ¿no?, la reproductibilidad que tiene. Ahora bien, vamos a ver un poquito sobre
relación figura-fondo, ¿sí? Cuando hablamos de relación figura-fondo, ¿sí? Tenemos que saber primero qué es la figura y qué es el fondo, ¿no? Puedo ponerles cualquier imagen y que ustedes me digan, bueno, esta es la figura y este es el fondo. Bueno, ¿por qué? Porque la figura es lo que está adelante, ¿sí? Por lo general ocupa más espacio dentro de la composición, ¿sí? Por lo general es lo que nos llama más la atención. Y el fondo es lo que acompaña, lo que está detrás, ¿sí? Vamos a ver también las relaciones figura-fondo. Creo que este es el tema más sencillo que abordamos, ¿sí? Cuando hablamos de relaciones figura-fondo, hablamos justamente de distintos tipos de figura y distintos tipos de fondo que se ponen en relación, ¿sí? Por ejemplo, está la figura simple y la figura compleja, ¿no? Cuando hablamos de figura compleja, hablamos justamente de un tipo de figura que presenta muchísimos detalles, ¿no? Que tiene varios colores, ¿sí? Que por lo general tiene textura, ¿sí? Y cuando hablamos de figura simple, hablamos justamente de una figura que no presenta detalles casi, que no tiene textura por lo general, y que además, ¿sí? Tiene un color liso, ¿sí? O plano, ¿sí? Cuando hablamos de fondo sucede lo mismo, ¿sí? En un fondo simple tenemos un fondo de un solo color, por lo general sucede esto, ¿sí? Un fondo que no tiene detalles casi, y además cuando hablamos de fondo complejo, ¿sí? Lo interesante es que en el fondo complejo sí hay varios elementos para trabajar, ¿sí? Hay muchos detalles, hay varios elementos que están por detrás de esa figura, ¿sí? Por lo general suele haber textura, por lo general puede haber más formas, más colores, ¿sí? Ahora bien, lo interesante son las alternativas, ¿no? Que hay para estas relaciones. Por ejemplo, la más común es la de figura compleja con fondo simple, ¿sí? Que por lo general hacemos esto, ¿no? Trabajamos muchísimo en la figura, le damos mucho protagonismo y después el fondo solamente acompaña, ¿no? Vemos, por ejemplo, ¿sí? Que esto en realidad lo que hace es realzar la figura, ¿no? Le da más importancia. Por ahí, si este fondo hubiese tenido muchos detalles, no veríamos tan detalladamente la figura, ¿no? Habla de un contraste. Vamos a ver más adelante del contraste. Entonces yo podría mostrarles alguna de estas imágenes y ustedes me digan qué tipo de relación figura-fondo es. Cuando hablamos, por ejemplo, de figura simple fondo complejo, ¿sí? Lo interesante es cómo de alguna manera, ¿sí? El fondo se muestra cargado, ¿sí? Y la figura es un elemento que está ahí, disponible, ¿sí? Pero que parece no acompañar, ¿no? A ese fondo. Hablábamos de justamente lo que sucede en los animes, ¿sí? O en eh, algunas películas de animación, donde justamente los personajes tienen una forma muy simple, ¿sí? Con pocos colores, pocos detalles, y los fondos están cargados de realismo, ¿no? Con mucho detalle, mucha textura. Eh, bueno, esto es interesante, ¿no? Cómo se trabaja en este sentido. Por ejemplo, también existe la relación con figura y fondo simple, ¿no? Por lo general sucede también en las caricaturas, pero más orientadas a niños, ¿no? Que hay una figura y fondo simple, todos los colores son planos, no hay detalles, no hay elementos que carguen, ¿sí? La imagen. Y también sucede muchísimo en lo que es la abstracción, ¿no? Vemos que hay una figura simple y el fondo solamente acompaña esa figura, ¿sí? Están los dos puestos en relación, pero sin detallar nada en apariencia. Ahora bien, vamos a ver entonces figura y fondo complejo, ¿sí? En esta relación, ¿sí? Vamos a ver que hay mucha carga visual, mucho color, mucha textura, mucha forma, inclusive un poco que se pierde, ¿no? La figura y el fondo. No podríamos decir del todo o empezamos a dudar sobre, bueno, qué es la figura y qué es el fondo en cada caso, ¿no? Parecen mezclarse. Y esto es lo interesante en esta relación figura-fondo, el uso del contraste, ¿sí? Cuando hablamos de contraste, sí hablamos justamente de un tipo eh, de forma visual que tienen las imágenes donde justamente se sabe delimitar una cosa de otra, ¿no? Por lo general el contraste se da por color o puede ser también por textura. Bueno, lo importante es que ustedes me sepan definir las relaciones figura-fondo, qué es una figura, qué es un fondo, ¿sí? Por ejemplo, yo les muestre alguna imagen, puede ser algunas de estas que se muestran en pantalla, y ustedes me sepan decir, esta imagen tiene esta relación figura-fondo.
¿Por qué les voy a preguntar? Bueno, por esto, por aquello, ¿sí? Es bastante sencillo dentro de todo. Aguardame un segundito. Voy a volver a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver lo último, que es lo de abstracción. Cuando hablamos de abstracción, ¿sí? Vamos a ver un poquito sobre Hilma af Klint, ¿sí? Mondrian, Kandinsky, Malevich, ¿sí? Estos artistas que ya estuvimos nombrando, pero que igualmente están en la fotocopia, ¿sí? La realidad es que yo no les voy a preguntar específicamente nada de la biografía de estos artistas, sino que simplemente, ¿sí? Vamos a nombrarlos, ¿sí? Yo voy a preguntar sobre algún artista abstracto y ustedes me van a tener que decir, bueno, Hilma af Klint. Les voy a preguntar un poco sobre su obra, bueno, me cuentan un poco qué es lo que hacía ella, ¿sí? Igual está todo disponible en la fotocopia y son, creo que no es ni siquiera un párrafo, ¿sí? Son 3 oraciones de cada uno. Ahora bien, lo que sí me interesa que ustedes sepan, ¿sí? Es primero qué es la figuración, ¿no? Cuando hablamos de imágenes figurativas, hablamos justamente de imágenes que aquello que se muestra sí es reconocible en la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen yo puedo tranquilamente ver un árbol y relacionarlo con algo que yo observo todos los días, seguramente en la calle. Ahora bien, cuando hablamos de abstracción hablamos justamente de imágenes que no condicen con nuestra realidad, ¿sí? Por ejemplo, colores sueltos, manchas, formas, ¿sí? Estos elementos no están presentes en nuestra realidad, ¿sí? Y esto es lo interesante, ¿no? No hay nada que aparentemente podamos identificar a esta imagen y aún así, ¿sí? Tiene un significado aparente. Esto también me interesa, ¿sí? El uso simbólico de los elementos del lenguaje visual, ¿sí? Sabemos, los elementos del lenguaje visual son la forma, el color, la línea, la textura, ¿sí? El punto, ¿sí? También. Entonces, lo interesante es cómo estas imágenes, ¿sí? Aparentemente sencillas, ¿sí? Lo que hacen justamente es también, ¿sí? Poner de alguna manera algún tipo de sensación, ¿sí? En nuestro cerebro. Por ejemplo, las líneas diagonales, curvas quebradas, así como estas, presentan dinamismo, ¿no? Presentan movimiento. Por más que no se muevan, ¿sí? Nos dan la sensación de que hay algo ahí que se está moviendo dentro de la imagen. Lo mismo, ¿sí? Con las líneas rectas, pero en este caso horizontales o verticales, ¿sí? Vamos a ver que nos da la sensación contraria, de quietud, de reposo, ¿sí? De estaticidad. Cuando pensamos en líneas espiraladas, pensamos en movimiento, ¿sí? Pero este movimiento va a ser concéntrico, va a ir a un centro, ¿sí? Tiene una dirección. Cuando pensamos en líneas onduladas, ¿sí? O moduladas, pensamos en la fluidez. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, cuál de estos dos puede representar al viento? ¿Sí? Justamente las líneas moduladas presentan más fluidez y se relacionan con el mundo natural. Cuando hablamos de línea modulada, hablamos de este tipo de línea, ¿sí? Que tiene diferentes grosores, ¿sí? Esta, por ejemplo, no es modulada, tiene siempre el mismo grosor. Esta sí es modulada. Y decimos entonces que las líneas curvas, onduladas o las formas orgánicas, es decir, que tienen formas de líneas curvas en su composición, ¿sí? Se representan, ¿sí? O representan mejor el mundo natural, ¿no? Porque en la naturaleza, todo lo que está compuesto por la naturaleza tiene, ¿sí? Estas formas orgánicas, ¿sí? Por el contrario, todo lo que es artificial, todo lo que está hecho por el hombre, presenta, ¿sí? Líneas rectas, presenta formas inorgánicas, ¿sí? Las inorgánicas son formas que están hechas con líneas rectas, ¿no? Si pensamos en los celulares, si pensamos en las habitaciones, si pensamos en los muebles, todo o casi todo lo hecho por el hombre tiene, ¿no? Esta línea rígida, recta, ¿no? Si pensamos en la ciudad, es típicamente recta. Por ejemplo, el círculo, ¿sí? El círculo como un elemento, ¿sí? Que representa armonía, tranquilidad, paz, justamente habla de lo cíclico, ¿no? Y como es una imagen en la que se encierra todo, ¿no? Y parece que no hay nada disruptivo en ella. Y por ejemplo, también podemos hablar del uso de los colores, ¿no? Como carácter simbólico también. Si pensamos en el azul, ¿sí? Justamente nos da esta sensación de calma,
de frescura, también se lo asocia a la melancolía, a la tristeza, ¿no? Si pensamos en el amarillo, todo lo contrario, pensamos en el optimismo, en la energía, en la vitalidad, ¿sí? Justamente es el color del sol el que nos da energía. Y después, por ejemplo, si asociamos al verde, ¿sí? Lo asociamos más que nada a la naturaleza, justamente también los productos que son más ecológicos o que son light, ¿no? Son verdes porque se lo asocia más a lo natural, pero también este tipo de verde o un verde por ahí más musgo se relaciona también con la putrefacción, ¿no? Inclusive yo les comentaba que anteriormente, hace muchos años, el verde, ¿sí? Era considerado el color del veneno, era un color peligroso porque justamente estaba asociado a un químico, ¿sí? Que justamente intoxicaba a las personas. Después, cuando pensamos en el rojo, es interesante porque el rojo es un color pasional, ¿no? Y la pasión puede desembocar en el amor, ¿sí? Es un color muy asociado al amor, pero también en la violencia, ¿no? Esta cuestión del peligro, ¿no? De la sangre. Y después el negro, sí, habíamos dicho que en Occidente el negro representaba justamente el luto, la tristeza, sí, los sentimientos negativos, pero que por ejemplo en Oriente nada que ver, sí, en Oriente el blanco se representa como un color de luto, sí, y el negro es el color de la sabiduría, ¿no? Porque las cosas a raíz que van envejeciendo se van poniendo cada vez más oscuras, se llenan de polvo y demás, entonces el negro, sí, se asocia a justamente algo positivo, ¿no? Algo que no sucede en Occidente. Bueno, hasta acá llega el repaso, la verdad es que no sé cuánto tiempo duró, espero que poquito, lo van a ver en YouTube seguramente, así que bueno, les mando un saludo grande, nos estamos viendo el viernes, ¿sí? Con todos, y por favor entren, ¿sí? A la evaluación para ya poder sacarse esto de encima, ¿sí? Y bueno, va a ser algo sumamente sencillo, ¿sí? Se los prometo. Les mando un saludo grande y cualquier consulta que tengan me la mandan al WhatsApp o al grupo o a donde ustedes quieran.